El título de esta ponencia es Acceso seguro a la red, aplicación y entornos multicloud. Y es que aquí resaltamos la palabra seguro, y es que todos sabemos que la seguridad en los últimos años se ha convertido en un elemento crítico de cualquier arquitectura. Y este no ha sido un camino fácil, sino que muchos responsables de seguridad han tenido que trabajar muy duro internamente en sus organizaciones para conseguir que los proyectos nacieran desde el origen con esa capa de seguridad, que no fuera algo que se incluyera a posteriori. En el contexto actual, la seguridad cobra incluso más relevancia, y es que de repente nos hemos encontrado todos, pues hace 4 meses, con el 100% de los empleados trabajando desde ubicaciones no corporativas, vaya, desde nuestras casas. Entonces, ¿qué ha propiciado esta situación? Por un lado, ese viaje de la transformación digital, ¿no? Que es que todas las compañías tenían una estrategia a 2 o 3 años vista, y lo que ha hecho esta situación es que se acelere y que de repente todas estas compañías quieran abordar esa transformación digital, ese acceso directo al cloud durante este mismo año. Y además ha conseguido afianzar más la seguridad como un pilar clave de la transformación digital. Y es que nos hemos encontrado también que la información, que quizás sea uno de los activos más importantes y hasta ahora estaba alojada principalmente en data center, pues nos la encontremos en distintas ubicaciones. No solo ha ocurrido, ¿no?, por la situación actual, porque ya había un camino hacia aplicaciones SaaS, hacia instancias, hacia nubes públicas, pero esto yo creo que al final lo ha empujado, ¿no? Nos hemos encontrado un nuevo contexto en el que los usuarios y los datos pasan a ser ese nuevo perímetro. O sea, si vemos esta slide, tenemos en el centro abajo el data center, que era la piedra angular hasta ahora, que tenía su propia capa de seguridad perimetral, y al final todos los usuarios y todas las oficinas salían a través de data center. Al final esto es un cuello de botella. Para poder navegar, para poder acceder a esas aplicaciones SaaS o a esas nubes públicas, los usuarios tienen que entrar directamente, tienen que acceder directamente. Y aquí introducimos el concepto de SASE, acuñado el año pasado, SASE, de Gartner, perdón. O sea, al final es un Secure Access Service Edge. Es tener toda la seguridad en una nube cloud de manera que pueda proteger tanto a nuestro data center como a los usuarios como a las oficinas corporativas. En las siguientes slides vamos a ir viendo punto por punto en qué consiste este concepto. Y lo vamos a ver en un contexto que todos reconocemos, ¿no?, como actual, y es el teletrabajo actual. ¿Cómo protegemos los usuarios y los datos? Si nos ponemos en un escenario que os voy a contar ahora, ¿no? A la izquierda tenemos a los usuarios y a la derecha tenemos a los datos. Nuestros usuarios, nuestros empleados, están ahora mismo, en su mayoría, ¿no?, ya vamos recuperando normalidad, pero continuamos trabajando desde casa. Tenemos a Joe. Y en el lado de la derecha tenemos los datos. Y los datos pueden estar en aplicaciones SaaS, como un Salesforce, como un Workday. Pueden estar también en nubes públicas, ¿no? Y mencionamos Amazon Web Services, que va a comentar ahora también un compañero. Y también puede haber aplicaciones legacy o datos o aplicaciones que todavía no se han migrado al cloud en los data centers tradicionales. Desde Forcepoint identificamos 3 vectores principales que hay que proteger. El primero es la conectividad. Hay que proteger a los usuarios, a nuestros empleados, de las amenazas externas. El segundo vector que hay que proteger es el canal. Nuestros usuarios quieren trabajar y para trabajar necesitan acceder a toda esa información y a todas esas aplicaciones que hemos visto en el lado de la derecha. Pues tenemos que permitir que accedan de forma segura. Y además nuestros empleados, para poder trabajar, van a recuperar información del lado de la derecha, con lo cual esa información también tiene que estar protegida en todo su ciclo de vida. Y el último vector que consideramos fundamental que hay que proteger es mantener la confianza en nuestros empleados. Saber si un usuario está comprometido o es malicioso. Puede estar comprometido sin saberlo o puede tener intenciones maliciosas. Al final sabemos que el usuario es el eslabón más débil de la cadena y asegurar la confianza en nuestros empleados es fundamental. Eso lo hacemos entendiendo su comportamiento. En las siguientes slides vamos a ver cada uno de los vectores en detalle. En este primero nos ponemos en lo que llamábamos la conectividad, en la protección del usuario de las amenazas externas. Y es que todos sabemos que los malos cada vez son más malos, ¿no? Y están
intentando atacar a nuestros usuarios con nuevos mecanismos y tenemos que estar preparados para protegerles. Y más ahora, ¿no? En el contexto actual, que ya no pasan por nuestra seguridad perimetral. Pues bien, lo primero que hay que dotarles, y todo lo que vamos a comentar es una solución en cloud, está en cloud y por tanto es accesible desde infinitas ubicaciones. Lo primero que entendemos con lo que hay que protegerlos, que al final es una capa de seguridad básica, es el firewall. El firewall y todas las funcionalidades que llevan anexas, ¿no? IDS, IPS y antivirus. Y además tenemos que proteger la navegación de estos usuarios. Eso lo hacemos mediante un proxy de navegación. Esto en Forcepoint es lo que llamamos el Dynamic Edge Protection. Protegemos la conectividad, el Edge, y es en cloud. Es importante también comentar que, puesto que ya tenemos a todos los usuarios dispersos, ¿no? Trabajando desde distintas ubicaciones, es necesario cada vez más tener un agente en el puesto que nos permita trabajar con esas nubes que tenemos de seguridad, con la parte del SASE. En este caso, lo que nos va a permitir es redirigir todo el tráfico de nuestros empleados, tanto al proxy de navegación como al firewall en nube. Si hacemos esta primera pata, que es el primer vector que teníamos que proteger, eliminaríamos las amenazas, pero no tenemos que olvidar que las amenazas cada vez son más avanzadas, ¿no? Más complejas. Por eso, esta capa que hemos visto hasta ahora básica de firewall y proxy se complementa también con otras herramientas que nos van a permitir ejecutar los procesos de forma aislada, tanto los ejecutables en una sandbox como la navegación o lo que se esté ejecutando en un navegador en la parte de Remote Browser Isolation. Esa es la parte de amenaza avanzada. Cuando tengamos todo esto cubierto, cuando lo tenemos ya montado y de forma transversal y en cloud para todos los usuarios, podemos considerar que las amenazas externas no van a afectar a nuestros usuarios. Este sería el primer vector que hemos comentado, ¿vale? La parte del edge, de la conectividad. En el segundo vector, lo que comentábamos es que nuestros empleados quieren, ¿no? Necesitan trabajar y para ello necesitan acceder a todas las aplicaciones y a toda la información corporativa. Entonces, aquí nos encontramos, por un lado, todas las aplicaciones SaaS y todas las nubes públicas y para acceder a ellas nos hace falta una herramienta de CASB, ¿vale? Para controlar el acceso a estas aplicaciones. Pero todavía vamos a mantener aplicaciones en nuestros data centers más tradicionales, ¿no? Más legacy. Para acceder a esos data centers, a esas aplicaciones, a esa información, nos hacen falta soluciones de Zero Trust. Con esto lo que vamos a controlar, lo que vamos a conseguir es tener un acceso seguro, tanto a data center como a aplicaciones cloud. Además, lo que comentábamos antes, los usuarios recuperan esa información, la necesitan para trabajar con ella. Entonces, esa información tiene que protegerse, tanto en movimiento como en reposo. ¿Vale? Para ello nos hace falta una plataforma de DLP. Todo esto que estamos comentando está en cloud y ahora veremos también la ventaja. Puesto que tenemos que proteger, ¿no? Esa información también en reposo, el mismo agente que comentábamos antes va a tener capacidades de DLP. Esto es lo que en Forcepoint llamamos la nube del Data Protection. En realidad es Dynamic Data Protection. Si os fijáis, tanto la parte del Edge como del Data, la primera palabra es Dynamic. Y vamos a entender el porqué en la siguiente slide. En la siguiente slide hablamos del tercer vector, de cómo asegurar la confianza en nuestros empleados, ¿no? Que no tienen intenciones maliciosas ni están comprometidos sin conocerlo. Eso lo hacemos mediante el análisis del comportamiento. ¿Cómo? A través de los indicadores de comportamiento. Desde ese mismo agente en puesto que hemos comentado, que está instalado en los equipos de nuestros usuarios, se recogen una serie de indicadores de comportamiento que nos van a dar información sobre las acciones, el comportamiento ciber que están teniendo nuestros usuarios. Le va a comparar tanto con las acciones que habitualmente hace, por si de repente identifica un patrón, y le va a comparar también con el resto de compañeros de departamento, porque ahí también se pueden identificar patrones diferentes. Pero no solo va a coger la información de la gente, sino que va a coger la información del resto de nubes que hemos visto, de la nube de Edge, de conectividad, y de la nube de información de data, de la parte de canal. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Se analiza toda la información, se correla y se asigna un scoring de riesgo a cada uno de los usuarios. Esta es la palabra dynamic que os comentaba antes. ¿Qué nos va a permitir?
asignar diferentes políticas en función del scoring de riesgo de cada uno de los usuarios. Un usuario con un scoring de riesgo mayor seguramente tendrá una política más restrictiva que otro que no haya hecho saltar las alarmas en cuanto a su comportamiento. Esta sería la nube que comentábamos de protección de usuario. Sobre conectividad a la plataforma, lo que comentábamos al principio de la ponencia. Lo que se permite con una solución de este tipo, con una solución SASE, que está albergada en el cloud, es que todos los usuarios puedan acceder y tengan la misma capa de seguridad accediendo de diferentes ubicaciones, ¿no? Tenemos a los usuarios remotos, a las oficinas remotas e incluso a las oficinas principales. Y con una única consola somos capaces de controlar los 3 vectores que hemos visto que había que tener controlados, ¿no? Que había que tener vigilados. Y vamos a permitir aplicar distintas políticas de acceso a todas las salidas que hemos visto, tanto a Internet como a aplicaciones SaaS, como a incluso data center corporativos. Como resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, desde Forcepoint consideramos que el perímetro cada vez está más difuso. Ya no tenemos el data center tradicional, sino que los usuarios y los datos, que son el nuevo perímetro, están dispersos, distribuidos y acceden desde diferentes ubicaciones. Y no solo es que los usuarios y los datos estén dispersos, sino que por requerimientos de nuestros negocios, la información cada vez se comparte con terceros, con colaboradores y toda esa información, que al final es el activo más importante, tiene que estar protegida. Como resumen de la solución que os hemos contado y del concepto de SASE, en primer lugar, la simplicidad y gestión unificada. El tener una sola consola para poder aplicar políticas sobre los distintos canales, ya sea de DLP o de acceso, al final nos va a dar mucho potencial para poder securizar, ¿no? Todo nuestro entorno. En segundo lugar, la visibilidad y control. Al tener a nuestros usuarios distribuidos y conectándose, ya no digo incluso desde equipos corporativos, incluso quizá desde el equipo de algún familiar, perdemos visibilidad de lo que se están haciendo y, por tanto, control. Con herramientas de este tipo lo recuperamos. En segundo lugar, también la seguridad dinámica, el Dynamic, ¿no? La patita de Dynamic que comentamos antes. Somos capaces de asignar políticas en función de un scoring de riesgo, diferentes políticas a diferentes usuarios. Además, estamos cerca del usuario y es que en soluciones de este tipo es muy importante contar con una red global de puntos de presencia para que la experiencia del usuario sea muy buena. Nosotros contamos con más de 160 puntos de presencia a nivel global. Y por último, y un punto diferencial de Forcepoint, es que somos Cloud First y Hybrid Ready. Eso quiere decir que el camino hacia el cloud no es inmediato. O sea, no podemos decidir que la próxima semana vamos a tener ya todo en cloud. Entonces, como entendemos y tenemos mucha experiencia ya con varios clientes, entendemos que tenemos que acompañarles en ese camino. Y con una misma consola somos capaces de asignar políticas a nuestra parte on-prem y a nuestra parte cloud, con lo cual cubrimos todo el camino. En resumen, esto es lo que os quería comentar. Espero que os haya resultado interesante y dejamos las dudas para la parte final, para el coloquio. Muchas gracias.